Este video bien podría titularse Tutorial, sobre cómo meterse en problemas sin que nadie te pida. Hace tiempo tengo ganas de hacer este video, tratar de ver, de analizar la relación que ha tenido la literatura como disciplina general en relación con el movimiento peronista. Este suceso argentino que parece ser ha sido una bisagra en nuestra historia. Hay un antes y un después en la Argentina en relación con el peronismo. Antes de continuar, me parece que lo más saludable cuando los argentinos hablamos de peronismo es antes que nada dar cuenta desde el propio posicionamiento, desde qué lugar es que uno va a decir lo que tenga para decir. Y a partir de ahí, mis queridos, ustedes se quedarán, ya seguramente llegan a este tema, a este video con su propia carga de puntos de vista, de posicionamientos. Y en lo que a mí respecta, a partir de reconocerme de ideología peronista, puedo decir que lo que escuchen de ahora en más no van a ser nada más que subjetividades. Tampoco alcanza con decir soy peronista o no soy peronista o soy antiperonista. ¿Desde qué lugar uno dice las cosas que dice, no es cierto? Tengo 55 años de edad, con lo cual no he vivido aquella época fundacional y gloriosa del movimiento peronista que va del año 45 hasta el 55 del siglo pasado. Cuando Perón vuelve a la Argentina para su tercer mandato, años 73, 74, yo era un niño, tenía 10 años de edad. Sí, claro, claramente fui inculcado, influenciado, como cualquiera de mi generación al menos, y creo que esto viene ocurriendo hasta el día de hoy, por los posicionamientos incluso enfrentados de mis antecesores, ¿no es cierto?, en lo que respecta a mi familia, los que sí vivieron en esa época, mis padres, mis abuelos, tíos, parientes y vecinos. En mi caso particular, yo no nací peronista, me volví peronista, y no viene al caso ahora el detalle de cómo es que yo me volví peronista, eso es lo de menos, por lo menos para el tema que vamos a tratar. Sí, creo oportuno contar, decir que provengo de una familia, mi padre era profundamente antiperonista, un gorila hecho y derecho, como llamamos en la Argentina los antiperonistas, mientras que mi madre era calladamente peronista. De eso salí yo, aquí me tienen de cuerpo presente. Igualmente, en lo que a mí respecta, lo último que quiero agregar es que esa situación matriz de mi familia, esa tensión que había entre mis padres, no obstante creo que en lo que tiene que ver con mi posición política no talló rápidamente para un lado o para el otro. En mis primeros años de criterio personal que pude haberme formado, me recuerdo casi como un híbrido, ¿no es cierto?, entre esas tendencias opuestas que representaban mi padre y mi madre. Si pudiera haberme definido para un lado o para el otro, otra vez me parece lo de menos. Sin duda en mi haber hubo ahí un proceso que me decantó hacia el lado del peronismo. Si pudo haber sido de otra manera, la verdad no me parece ahora importante. Dicho lo cual, descrito más o menos el lugar desde el cual yo hablo ahora, tenemos que empezar a pensar un poquito qué es el peronismo, esa cosa, ese movimiento que ha tenido la Argentina, tan difícil por otra parte de
de describir y de dar cuenta en su totalidad todo lo que ha sido y lo que ha representado. Los argentinos, creo que ya en líneas generales, para bien y para mal, solemos decir que el peronismo es esa cosa que nos pasó a los argentinos que al resto de Latinoamérica no. Casi como pensar que el resto de Latinoamérica, exceptuando la Argentina, desde la frontera norte de México al punto más austral de Chile, toda la historia regional hubiera sido homogénea, ¿no es cierto? Sin mayores relieves locales. Y que lo que nos pasó a los argentinos fue el peronismo, que al resto de los países del continente no. Mis queridos latinoamericanos, ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, siempre los argentinos tuvimos esta pretensión, por derecha o por izquierda, por arriba o por abajo, de ser diferente, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, ya está. No hay duda de que al resto de la región no le ocurrió el peronismo. Lo que yo no creo que a los demás países no les haya pasado sus particularidades en relación con el resto, ¿no es cierto? Cada país tiene su historia, es inevitable que así sea. Alguien me dirá, no, bueno, pero Estados Unidos programó sistemáticamente un plan para su patio trasero, ¿no es cierto?, el mundo latinoamericano, lo que llevó a que toda la región tenga una realidad política equiparable, excepto a la Argentina, que le ocurrió el peronismo. A mí me parece que es una manera muy simplista, muy simplificadora de ver las cosas, porque si bien en ese argumento hay mucho de verdad, también a la Argentina la absorbe, ¿no es cierto? Y si Argentina pudo haber tenido su originalidad, y estoy seguro que los demás países también, si bien puede no tener nada que ver con el peronismo. Eso en cuanto al punto de vista histórico, político, sociológico de lo que quiero tratar. Pero vamos al tema de la literatura, que es nuestro tema. A esta altura de mi exposición es muy posible que muchos de los que estaban viendo este video ya hayan apagado y se hayan ido. Con lo cual me voy a permitir algún chiste. Yo diría que en términos de literatura existen escritores peronistas, escritores antiperonistas y escritores interesantes. Y ahí se debe haber acabado de ir la segunda mitad que estaba viendo este video. Vuelvo a decir, era un chiste, no se vayan, vuelvan. Uno podría pensar en relación con Jorge Luis Borges, con Julio Cortázar, que la crème de la literatura argentina, con proyección internacional, ha sido clara y netamente antiperonista. Claro, sí, bueno, es así. El peronismo pretende tener sus máximos referentes en lo que a literatura respecta. Voy a dar algunos nombres, seguramente se me queden unos cuantos guardados en el cajón, pero bueno, es insoslayable la figura de Leopoldo Marechal, cuentista, poeta, novelista, creo que también dramaturgo. Su Adán Buenos Aires, de que aquí tengo apenas una selección de fragmentos de un libro que es mucho más importante que este volumen que tengo en mi mano. Trata de ser una construcción mítica, siendo que lo mítico es algo que se nos va a transversalizar en esta exposición varias veces, como vamos a ver. Marechal decía que con Adán Buenos Aires construye una dimensión mítica de la figura del argentino, y más que del argentino, tal vez del bonaerense, del porteño peronista.
Alguien me dirá que el porteño peronista no existe. Tal vez algo de cierto haya en eso. Para los no argentinos saben que nosotros, los argentinos, nos autodefinimos los porteños o los demás llaman igualmente, ahí estamos de acuerdo en llamar porteño al nativo o habitante de lo que vendría a ser el Distrito Federal, ¿no es cierto? Luego hay una amplia extensión Buenos Aires como provincia, pero que ya no serían porteños, son provincianos. En algún aspecto se homologan con el resto de las provincias de la República Argentina. Aunque eso visto desde el interior profundo, tanto no es así. Para un cordobés, ver un bonaerense es un porteño, o sea, haya nacido en el distrito, en lo que es nuestra, hoy ya no capital federal, sino ciudad autónoma. Bien, a un cordobés, a un mendocino le da lo mismo si el bonaerense, el porteño nació en la capital federal o en el sur de la provincia, en Bahía Blanca. Para un provinciano es lo mismo. Hablábamos de Leopoldo Marechal en otro aspecto, probablemente escritores de renombre en lo que hace la constitución del peronismo haya habido más ensayistas, tales como Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros. Ha habido poetas de los que son considerados poetas populares. Encontramos entre estos poetas populares muchos poetas del tango, Enrique Santos Discépolo, Cátulo Castillo, Homero Mansi. Bien, eso para dar un panorama más o menos general del mundillo literario peronista. A ver, por más pretensión y esfuerzo que le hagamos y voluntad que le pongamos los peronistas a estos nombres, Marechal, Jaureche, Scalabrini Ortiz, incluso los poetas, a ver, no me parece subjetivo decir que no están a la altura de Borges y Cortázar. Si bien Borges y Cortázar me parece a mí que tampoco llegan al lugar que llegan por sus producciones antiperonistas, que digámoslo, o sea, no es que uno sea peronista, pero son pobrísimos esos trabajos. A uno le cuesta creer que Borges haya escrito El Golem, que para mí es lo más superior que tiene su escritura, al lado de un cuento como La fiesta del monstruo, que está escrito, a ver, por el peor yo interno, y hablo de calidad humana, que pudiera haber tenido Borges en su interior, ¿no es cierto? No se trata de tampoco, en el caso de La fiesta del monstruo, de la legitimidad que pudiera tener tratar e intentar representar una realidad que a vos, autor, te significa lo exactamente opuesto a lo que para vos son tu visión política de la vida, tu sistema de valores, etc. La escritura de La fiesta del monstruo de Borges es patética, es grotesca, en el peor sentido de la palabra, grotesco. Es una representación caricaturesca, pero de un caricaturismo, diría que movido por la estupidez. Creo que si yo fuera antiperonista, igualmente sentiría vergüenza por ese cuento escrito por Borges. Al margen de los posicionamientos políticos, yo por Borges tengo mucha admiración hacia él como artista, como escritor,
Y vamos que ese cuento, La fiesta del monstruo, me produce mucha vergüenza, digo, al margen del posicionamiento político. Y vuelvo a decir, creo que si fuera antiperonista también sentiría esa vergüenza, porque defenestrar de esa manera al oponente, de alguna manera nos salpica, ¿no es cierto? Digo, si ese oponente, bueno, ¿qué oponente he elegido en mi vida, ¿no es cierto? Está bien, el peronismo se supone es esta fuerza irracional que se impone, ¿no es cierto? Casi de manera kafkiana, como en algún momento Ricardo Piglia dice acerca de Ezequiel Martínez Estrada, otro escritor antiperonista. Ese cuento de Borges tiene algún punto en común con un cuento de Cortázar, Las puertas del cielo. Y en este sentido creo que son recuperables esos cuentos para ver, bueno, por lo menos en antiperonistas de aquella época, ¿no? Vivieron el origen del movimiento peronista, qué fue lo que más les talló como repelente respecto de lo que estaba sucediendo. Tanto en el cuento de Borges como en el de Cortázar, el rasgo principal de los cuentos es la irrupción de la figura del provinciano en el territorio local, en el territorio de la capital federal, que era en ese entonces, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos que hasta el arribo del peronismo, geográficamente Buenos Aires se presentaba como una ciudadela quiero decir en el sentido más medieval del término, una amplia longitud de su límite que está demarcada por un arroyo con sus puentes, ¿no es cierto? Puentes de fuga de la ciudad hacia el campo. En aquel tiempo lo que estaba hoy tenemos más ciudades, pero en aquel tiempo lo que estaba detrás de ese arroyo era riachuelo, era el campo. Y para Borges, para Cortázar, para los intelectuales progresistas liberales de aquella época, el provinciano estaba muy bien en el campo, era el gaucho, que se queden allá, ¿no es cierto? Así nosotros desde acá los miramos y de manera pintoresca los retratamos. Para el porteño de aquella época, el provinciano era poco más que un animal, era un cabecita negra, por eso se habla del aluvión, ¿no es cierto? Era ese otro animalizado que te llegaba a la capital y te metía las patas en la fuente, ¿no es cierto? No era necesariamente la visión que esta gente tenía hacia el provinciano homogénea a la imagen que pudiera tener de la pobreza, del pobre, porque la capital tenía su propia pobreza y su propio sustrato representado por la figura del pobre, que era del todo relativo a la figura del inmigrante, ese inmigrante pobre, empobrecido, pero que más tarde que temprano era rubio de ojos celestes, que igualmente estaba sometido y confinado a los márgenes de la ciudad, al puerto, a los barrios del sur de la ciudad. Esto lo representa muy bien Roberto Arlt en su literatura producida antes del peronismo, ¿no es cierto? En Los Siete Locos, en El juguete rabioso, Roberto Arlt muestra esa figura del pobre, si no inmigrante, ya hijo de inmigrantes, que se sale del barrio de Boedo, que se sale del puerto y se infiltra por la calle Florida para ver cómo viven los ricos o cómo vive la clase media, que ya para un pobre era casi sinónimo de riqueza.
Y ese inmigrante o hijo de inmigrante que paseaba por esos lugares y era recibido o bien con indiferencia o bien con miradas despectivas, ¿no es cierto?, despreciativas, como que hasta ahí aguantaban una realidad en ese sentido la burguesía, la clase media, progre, liberal de Buenos Aires. Con el advenimiento del peronismo y con la llegada de los provincianos que invaden la ciudad, es otro el fenómeno, es otra la situación, se trata de un desborde, ¿no es cierto? En fin, en este sentido, en todos los sentidos de lo que estamos tratando, ni los autores referentes de una ideología peronista han alcanzado un nivel de gloria literaria, no más que para los propios, que para el propio pueblo peronista, digamos, y aún así en su estrato más intelectual. Vamos que Leopoldo Marechal no es popular, no es algo que el obrero peronista vaya a leer. Ni Marechal, ni Jauretche, ni Scalabrini Ortiz, apenas tal vez los poetas, ¿no es cierto?, los poetas del tango. También, digamos, creo que ni Borges ni Cortázar se han hecho famosos por sus producciones más ideológicamente antiperonistas. Se ha pretendido hacer una lectura del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar como una alegoría del peronismo, la invasión, ¿no es cierto?, la invasión de la masa peronista en esa casa, a esa casa que podría estar representando a la Argentina. Cortázar ha dicho que si bien le parecía esa una interpretación válida de su cuento, no era la que él en primera instancia pudiera conjeturar. Incluso ese cuento estaba basado en un sueño. Alguno te va a decir que Cortázar era muy irónico y que en realidad sí quiso escribir esa... Bueno, nos metemos en un brete muy gordo y nos vamos a seguir metiendo en bretes muy gordos a lo largo de este video, pensando en la intencionalidad del autor en relación con su obra. Y aquí, bueno, sí, claro, caigo en contradicciones porque es claro que la intención de Borges al escribir La fiesta del monstruo es construir una imagen monstruosa, como dice el título, como sugiere el título, en relación con todo lo que tenga que ver con el peronismo y además ser insultante, ser ofensivo hacia el oponente, ¿no es cierto? Mirá cómo yo te veo. Los que estudiamos literatura sabemos que centrarnos en lo que pudo haber sido la intención de un autor siempre es infructuoso, siempre nos lleva a callejones sin salida. En todo caso, si la intencionalidad de un escrito, la intencionalidad del autor es muy remarcada, bueno, podemos entonces concluir de que eso no es literatura, es un panfleto, ¿no es cierto? El cuento de Borges, La fiesta del monstruo, es un panfleto triste, un panfleto muy pobre, que realmente sorprende y en el caso de Borges y a uno le da vergüenza admitir que Borges escribió esa porquería. En el caso de Cortázar, que siempre en sus cuentos se ha mostrado desdeñoso, menospreciativo en lo que es su representación de los sustratos más populares. Por otra parte, Cortázar hace agua, a mí me parece, cuando intenta esos escritos
de compromiso político con su postura, que tenía todo su derecho él de ser comunista, de izquierda, no sé cuál era su tendencia, no sé si él las conocía. Pero vamos que Cortázar estaba muy tironeado por los comunistas, por los movimientos, los partidos de izquierda, en que sea un poco más propositivo y un poco más concreto, ¿no es cierto?, respecto de sus compromisos políticos. Claramente Cortázar no era peronista, pero no convalidaba en su escritura en algún momento su compromiso de izquierda. Entonces se manda ese mamotreto, esa porquería que es el libro de Manuel, un libro de este tamaño, del cual dona las regalías, no sé si a partidos de izquierda o a proyectos sociales patrocinados por la izquierda, casi como diciendo, y también de una manera muy infantil, bueno, aquí está mi Biblia comunista para los que dicen que soy un poco blando. Claro, yo me pregunto, para alguien no argentino, alguien extranjero en relación con la Argentina, que esté interesado en el tema del peronismo, que quiera indagar, que quiera profundizar, que quiera estudiar, más allá de incluso de los libros de historia, que ahí en ese terreno, tal vez siguiendo los autores peronistas o los autores antiperonistas, uno pueda llegar a sacar concretamente una reflexión más o menos propia de qué es lo que pudo haber sido el peronismo. Pero respecto de la materia literaria, ¿qué deberíamos leer si queremos saber desde la literatura qué es lo que fue el peronismo y qué es lo que es? Bueno, qué es lo que es lo dirá la literatura de los próximos años, porque el peronismo es algo en permanente ebullición y en permanente generación y autorregeneración. Pero volviendo a los orígenes del peronismo, por lo menos lo que va desde el año 45 hasta la época previa a la última dictadura militar y un poquito más tal vez. Bueno, obras que han hecho, que han marcado, que han causado algún grado de impresión interesante en la sociedad. Tenemos unas cuantas. La novela de Perón, de Tomás Eloy Martínez. Yo la leí en su momento siendo joven, más joven que ahora al menos. En su momento a mí me gustó la obra. Noten el detalle del título del libro, ¿no es cierto? Una novela que se autocalifica de novela, que remarca, ojo, esto es una novela. Una novela que se encuentra en la necesidad de autodefinirse novela. Alguien me podrá decir, ¿y qué necesidad había de escribir una novela sobre Perón? Seguramente ninguna. Creo que no hay una necesidad concreta y material de escribir absolutamente ninguna novela. Novela más, novela menos, quiero decir, ¿no es cierto? El mundo sería el mismo si no se hubiera escrito el Quijote, probablemente. Sin ánimo de compararme con nadie, pero la novela de Perón podía ser tan necesaria como que yo ahora esté haciendo este video. Siempre la función de la literatura a favor o por contraposición va a ser el intentar ayudar a pensar. Tómenlo de esa manera, me parece a mí, ¿no? Tal vez la frase, la novela de Perón, parezca revestir o contener la fuerza necesaria como para presentarse como texto definitivo. Bueno, no lo tomemos como un texto definitivo.
¿A qué doy tantas vueltas? Se preguntarán ustedes. Bueno, lo que pasa es que hay posturas encontradas en relación con esta obra. Acá tenemos esta página, una nota firmada por un tal John J. Junieles, que se publicó en la web de la Universidad Complutense de Madrid, donde el hombre explica que, bueno, lo que hace Eloy Martínez en esta novela es humanizar a la figura de Perón, desmitificarla, y vamos que es ardua tarea hasta el día de hoy intentar desmitificar la figura de Perón y de cualquier personaje representativo del movimiento. Eloy Martínez escribe la novela de Perón luego de haber tenido lo que fue 4 jornadas, tengo entendido que muy prolongadas, de entrevista que tuvo Eloy Martínez con Perón en Puerta de Hierro, en Madrid, en el exilio de Perón. En esas 4 entrevistas que Perón le concede a Eloy Martínez, evidentemente con mucha generosidad, dispuso mucho tiempo para que este hombre pudiera hacerse del material suficiente, un material que recorre prácticamente toda la biografía de Perón. Bueno, finalmente Eloy Martínez lo que decide hacer con ese material no es un texto histórico, una biografía de calidad de ensayo, sino una novela. Claro, en otra página me encuentro con esta nota publicada en la Red Nacional y Popular de Noticias, firmada por Claudio Díaz. Vamos, que no sé quiénes son ni John Junieles ni Claudio Díaz, pero en fin. Que titula Claudio Díaz su artículo: Tomás Eloy Martínez, un antiperonista de novela, jugando con el título de su novela. Bueno, y presenta Claudio Martínez en esta nota todo lo que para él son improperios y faltas de respeto del autor hacia la figura de Perón, que, insisto, no deja de ser una construcción de artificio. Perón, en la novela de Perón, es un personaje. Hace un recorte Claudio Díaz, sin duda. Los que tratamos temas nunca podemos dejar de recaer en el recorte, pero bueno, a él le molesta que Eloy Martínez en su novela haga decir a alguien respecto de Perón que era un viejo cargoso, y en alguna escena que se muestra que en el avión que lo está trayendo a Perón en junio de 1973, lo está trayendo de vuelta a la Argentina, en determinado momento en ese viaje en el avión, Perón le pide a López Rega, nada menos, que lo acompañe al baño y lo ayude a orinar. Como que, bueno, Perón ya estaba viejo y enfermo y que necesitaba de ayuda para ciertas cuestiones cotidianas, ¿no es cierto? Sí, yo puedo entender que para el peronista acérrimo, y entonces ahí caemos y recaemos en la gradación de peronismos, ¿no? Ponemos sobre la mesa el peronómetro. Entonces digo, yo puedo entender que un peronista de la primera hora, un peronista acérrimo, se sienta ofendido que muestren a su héroe en estas vicisitudes, ¿no es cierto?, de tener que ser ayudado para realizar sus necesidades en un baño, y nada más ni nada menos que por esta figura siniestra que ha sido López Rega, ¿no es cierto? López Rega, para quien no sepa, un personaje real y objetivamente siniestro,
que supo infiltrarse en la vida íntima de Perón y de su familia, para luego infiltrarse en lo que iba a ser el último gobierno de Perón, incluso trascender cuando Perón fallece, que es sucedido por su vicepresidente, entonces su esposa, Isabel Martínez de Perón. Bueno, López Rega, como ministro de Perón, logra trascender al gobierno de Isabel Perón y como mano derecha tanto del primero como de la segunda, ¿no es cierto? Un personaje que va a terminar por armar un aparato parapolicial de lo más tremendo, constitutivo de un real, verdadero terrorismo de Estado, que no da lugar a la dictadura militar. Ojo con esa lectura. No es a causa de la AAA, de este grupo parapolicial orquestado a nivel nacional por López Rega, no es a causa de este producto que entonces deviene la dictadura militar en función de combatir a este terrorismo. No, todo lo contrario. La dictadura militar es una consecuencia natural de este germen, de esta semilla que fue la AAA. En todo caso, la dictadura militar viene a combatir la lucha armada de la izquierda, ¿no es cierto? De la izquierda peronista y no peronista. En todo caso, yo creo que lo que ocurre es que la AAA termina siendo asimilada por ese corpus mayor que fue todo el régimen militar, que claramente también va a aplicar terrorismo de Estado, de manera ya mucho más sistemática y coordinada con toda la región latinoamericana, una superestructura, en todo caso en contra de movimientos revolucionarios de orden más de izquierda, más peronistas de izquierda, ¿no? Llámense ERP, llámense Montoneros, y ahora se me escapa de la mente, pero alguna agrupación más. La novela de Perón de Tomás Eloy Martínez, ¿hay que leerla o no hay que leerla? Como decía una poeta, filósofa, artista argentina, lo dejo a tu criterio. Otro caso de obras con algún alcance así, alguna repercusión que ha habido, es el caso de No habrá más penas ni olvido, de Osvaldo Soriano. Todo un caso, Osvaldo Soriano. Existe la película de esta novela. Desde mi punto de vista, uno de los pocos casos de que la versión en cine termina siendo superior, sí, digámoslo, superior a la obra original literaria. El libro original, yo digo, ni siquiera es que esté mal escrito, es un borrador. Pero como borrador incluso es un primer borrador, porque cualquier escritor o muchos escritores al menos hasta llegar a la obra definitiva uno va pasando por desarrollos escalonados de borradores, de bocetos. Al menos yo como novelista mi metodología ha sido esa, ir engrosando un primer borrador que podía ser de este tamaño, ir completándolo, hasta alcanzar eso que uno ya puede decir, bueno, no es una novela, es un borrador, ya es una novela, ¿no es cierto? Entonces uno ya le pega las últimas pinceladas. Pero de lo que pudiera ser una serie de borradores, a mí me parece que No habrá más penas ni olvido, es el primer eslabón de una cadena. Tal vez sea, sí, el script para una película, no conozco los requisitos, las condiciones necesarias para el script de una película.
donde se me ocurre que nada más es esbozar la idea lineal de lo que va a tratar la película, incluso digo el script antes que el guión, ¿no es cierto? No sé si estoy utilizando bien las palabras en este caso, pero hay un resumen de lo que va a ser la película antes de llegar al guión. Se dice, se cuenta que desde el exilio, en la época de la dictadura, Osvaldo Soriano le habría llevado a Julio Cortázar a París un primer manuscrito de esta novela, No habrá más penas ni olvido, para ver si con sus influencias, a ver, Osvaldo Soriano era un incipiente escritor, recién se estaba integrando al ámbito de la literatura, y parece que quería ver si por sus influencias Cortázar podía llevarlo a la edición, a la publicación. Bueno, se conoce, existe la carta muy escueta, breve, donde Cortázar le dice, bueno, no me parece que sea el momento, yo que vos esperaría, esto tal vez pasada la dictadura, que en algún momento se va a terminar, sea más propio publicarlo en Argentina, ¿no? En Europa. No sé, le dan una serie de excusas como para decirle, y vamos que Cortázar era antiperonista, ¿no? Claro, ¿de qué trata? No habrá más penas ni olvido. Habrán visto tal vez la película. Desde mi punto de vista alcanza con ver la película, ¿no? La novela no tiene ninguna, no le va a agregar nada, digamos. Y bueno, presenta esta cuestión de los enfrentamientos al interior del peronismo, incluso con derramamiento de sangre, y seguramente inspirado, o tomando como referencia al menos el episodio de Seiza, ¿no es cierto?, a la llegada de Perón al aeropuerto internacional de Buenos Aires, se produce una balacera entre facciones al interior del peronismo. Nunca quedó claro bien debido a qué. La enemistad claramente entre facciones existía. Ahora bien, si fueron premeditadamente a balacearse a la llegada de Perón, o si hubo ahí algo del orden de lo accidental, ok, Polilla, eso es algo que nunca vamos a saber. Por lo menos no lo vas a saber mirando este canal. De alguna manera me parece a mí que con No habrá más penas ni olvido, lo que quiere ahí estar operando Osvaldo Soriano es una especie de sinécdoque, ¿no es cierto? Tomar la parte por el todo. De un episodio específico hacer una totalidad. Así es el peronismo. Se cagan matando entre ellos. Gritan viva Perón de una trinchera y de otra y se matan. Osvaldo Soriano, el gordo Soriano, como afectivamente le llama mucha gente, bueno, es un tipo sí que se ha sabido ganar el afecto del progresismo argentino, sobre todo de izquierda, de gente por de pronto que ha leído mucho, ha sobaqueado mucho Página 12, ¿no es cierto? Página 12, un diario. Me quedó por decir respecto de Tomás Eloy Martínez, que tiene una segunda novela, Santa Evita, publicada 10 años después que la novela de Perón. Esta fue publicada en 1985, si no recuerdo más, y 10 años después se publica Santa Evita, una novela que yo no leí. En definitiva, amigos, con este video les advierto desde ya que no vamos a llegar a absolutamente ninguna conclusión. Yo nada más estoy ofreciendo elementos materiales muy fragmentarios. Sin duda se completará con otro material que aquí no doy cuenta, para que el interesado o la interesada pueda tener diferentes perspectivas respecto de la cosa
diferentes perspectivas humanas, con lo cual desde un punto de vista más o menos descabellado, objetivo, cada cual podrá realizar su propia conjetura. Para ya prácticamente terminar, no puedo dejar de mencionar el cuento de Rodolfo Walsh, Esa mujer, donde sin nombrar a la referente de este cuento, se trata de una investigación semiclandestina o clandestina del todo acerca de un evento tremendo de la historia argentina, después del fallecimiento de Eva Perón, la desaparición de su cadáver, que fue extraído del país y fue ocultado durante muchos años hasta que se descubrió dónde se hallaba y pudo ser repatriado el cuerpo de Eva Perón. Y finalmente, ahora sí, me parece que tal vez el trabajo que mejor pueda aglutinar, representar algo del orden de algún tipo de eje que yo pude haber estado más consciente, más inconscientemente tratando de establecer, lo brinda un cuento de un escritor argentino, tampoco me parece demasiado reconocido, Germán Rosenmayer, y su cuento Cabecita Negra, del cual se hizo una historieta desde mi punto de vista muy bien lograda. Aquí van a poder ver algunos bosquejos de esa historieta. Vuelvo a decir, la fuente original para esta historieta es el cuento de Rosenmayer. La historieta en los dibujos fue realizada por Solano López. No me queda claro si el guión es de Solano López o de Ricardo Piglia, que escribe el prólogo a la historieta, en una colección que se llamó La Argentina a Pedazos y que en conjunto presenta diferentes episodios a mitad de camino entre lo literario y lo político. Bueno, el cuento Cabecita Negra tiene como protagonista a este señor, al que podemos caracterizar como un verdadero gorila. Desde mi punto de vista está muy bien construida, muy bien construido el diagnóstico psicológico de lo que se puede determinar como un prototípico gorila antiperonista, ¿no es cierto? Que una noche de desvelo, de insomnio, solo en su casa, su familia se ha ido a alguna fiesta, algún retiro. De pronto escucha un llanto en la calle y la curiosidad lo lleva a ver de qué se trata y se encuentra con una mujer que en el dibujo de la historieta Solano López la presenta sin ambajes, descrita con las características típicas, no sé si no recayendo en el cliché, de la imagen que del provinciano tenemos los porteños. Claro, esta imagen pretende representar la figura del peronista, ¿no? Del pueblo peronista. El gorila la encuentra llorando a esta mujer, tal vez se encuentre alcoholizada. En los globitos de pensamiento del protagonista vemos que la menosprecia, la desprecia. En determinado momento duda de no ofrecerle algún tipo de ayuda en términos de caridad, ¿no es cierto? O sea, en algún lugar algunas veces ocurre que estos ejemplares típicos, prototípicos, que podemos caracterizar de gorilas, de antiperonistas, bueno, se mueven con esta inquietud en relación con la caridad, ¿no es cierto?
tal vez porque en una caracterización elemental el antiperonista no deja de considerarse a sí mismo religioso, cristiano. Digo, en la imagen de Solano López sobre esta mujer puede que recaiga en el cliché, también puede que recaiga en el cliché en lo que es la construcción psicológica de esta figura protagónica masculina. Y de repente, de pronto en esa situación irrumpe un policía que por sus características faciales, por su fisonomía, también policía provendría de las provincias, ¿no es cierto? Y entonces todo se precipita hacia circunstancias cada vez más adversas para el protagonista, donde todos terminan, la mujer, el policía y él mismo terminan encerrados en su departamento. Las circunstancias llevan a que estas tres personas terminen encerradas en el departamento del primero. Y ahí se suscitan una serie de calamidades donde en una lectura superficial que pudiéramos hacer del texto, lo que se corrobora es aquel temor del protagonista respecto del aluvión, ¿no es cierto?, de la invasión aluvional. Eso digo desde una perspectiva muy superficial que podamos hacer de este texto. Por otra parte, podríamos, o advertimos incluso, en la atmósfera, en esta construcción, en estos vacíos, en estos fondos blancos, en esta nocturnidad, algo así que podríamos llamar en estos difuminados, algo así que podríamos determinar como fantasmagoría. Y entonces hay también como una especie de desfamiliarización, ¿no es cierto? Desfamiliarización de que se vuelva real, concreto, material, aquello que es del orden de lo especulativo, ¿no es cierto? Una desfamiliarización a la inversa, quiero decir, ¿no es cierto? Digo, ¿qué tan familiarizado puede estar un antiperonista respecto de un peronista? Lo tiene ahí internalizado, lo tiene como monstruo, lo tiene como fantasma, y de pronto lo que aparece en esta historia es que esos fantasmas cobran vida, ¿no es cierto? Cobran materialidad. Esa por lo menos es la lectura que a mí más me gusta hacer. Es interesante también el prólogo que le escribe Ricardo Piglia a este cuento, donde él da cuenta de otras inflexiones que ha tenido el peronismo en relación con la literatura de ficción. Al respecto dice Piglia: los mejores escritores de la generación a la que se refiere Rosselmayer trabajaron a su manera esa temática, la del peronismo, ¿no es cierto? Por de pronto, Juan José Saer, que de un modo muy sutil elabora en responso los efectos laterales de la Revolución del 55 y retoma el asunto con una elipsis explícita en cicatrices, donde no sin ironía el juez Garay ve la ciudad literalmente poblada de gorilas. A su vez, Manuel Puig, en la tradición de Rita Hayworth, teje la trama y la mitología popular que circula en la textura de la novela con el contexto del peronismo, que se hace explícito en el personaje de Esther, que escribe en secreto en su diario sus ensueños de peronista de barrio. En fin, Rodolfo Walsh, que en esa mujer emplea la poética hemingwayana del iceberg para no nombrar nunca a Eva Perón y colocarla de ese modo en el centro de la historia, o que hace del peronismo el marco implícito del conflicto que lleva al suicidio al protagonista de Fotos. Últimos detalles entonces de toda esta cuestión, la que podemos
concluir con lo dicho por Piglia. Doy por descontado a esta altura que ya este video se debe haber hecho desmesuradamente largo. De cualquier manera, ya me había propuesto de antemano hacer este video a la que venga, sin límites de tiempo, de estar pensando, ya se tiene que concluir. Porque como de otra manera, además, no pienso volver nunca más a tratar un tema tan complejo como el que propuse para este video. Entonces, bueno, esto va a quedar como quede, con la duración que tenga, para quien sea que le interese verlo. Por otra parte, digo, si se han visto 850.000 capítulos de Game of Thrones durante años o meses, bien pueden desperdiciar un poco de su tiempo en la vista de este video. Para concluir, quiero no dejar de cerrar con una última reflexión de que tan fragmentario ha sido este video, como hasta el día de hoy me parece lo es y lo seguirá siendo, porque insisto con que este fenómeno, el peronismo, es algo que se recicla y se resignifica constantemente y se modifica con proyección hacia el futuro, con lo cual no sé si en algún momento alguien acabadamente va a poder dar cuenta de lo que en su sustancia y desde una perspectiva histórica ha sido y será el peronismo. Todo esto que han visto es lo que yo, en lo personal, con la mayor voluntad y la mejor buena fe, puedo brindar al respecto. Y entonces sí, ahora no les robo más tiempo, ya saben cómo termina esto, me despido rápidamente, suscríbanse, todo lo demás, tengan hermosa vida, hermosas lecturas. Hasta pronto.